Bueno, hoy vamos a empezar con el tema de Machine Learning, que son varias clases de esta segunda parte de la materia. Estos son los temas que quedan para, digamos, que entran en el promocional. Primero voy a hacer un comentario de lo que estuve corrigiendo, o que estuvimos corrigiendo hasta ahora del parcialito de índices. Todavía falta, están algunos corregidos, pero todavía falta para terminar de corregir. Hay muchos que en el último punto, en el punto del índice de bigramas, lamentablemente dejaron un índice con tamaño, con registro de tamaño variable, ¿no? Dejaban la lista una lista, digamos, en cada uno de los registros de que eso es variable y si tenemos un índice con registros variables no podemos buscar, ¿no? No podemos hacer una búsqueda binaria y por ende no sirve como índice. Vi bastantes, me sorprendió porque, digamos, eso es algo que lo comentamos bastante, el tema de los registros de longitud fija para poder, digamos, tener el índice y poder buscar. Pero un comentario para reforzar eso. Esperemos poder tenerlos listos, corregidos pronto y ya poder entregarlos. Bueno, la clase de hoy es la primera clase de Machine Learning, que es una introducción con conceptos generales, digamos, de lo que es un trabajo de Machine Learning y algunas cosas que aplican a todos los trabajos que uno realiza después. Y a ver que voy a agrandar esto. Digamos, bueno, están los videos, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora va a ser un repaso rápido como para ver, digamos, por arriba un poco los temas que están en los videos de la clase de hoy y bueno, y después, o mientras vamos viendo el repaso, estoy abierto a consultas y bueno, si no, al final del repaso también hacemos consultas de los videos de la clase. Y bueno, y después terminamos con el clásico Kahoot. Primero, digamos, la gran división entre los aprendizajes en Machine Learning está en dos divisiones bien marcadas, que son primero las supervisadas, ¿no? O sea, los algoritmos de aprendizaje supervisados y los no supervisados. En los primeros, en los supervisados, es necesario que se le dé al algoritmo datos que ya fueron de alguna forma categorizados, ya sea en casos de clasificación con una categoría, ¿no? Podemos tener registros, no sé, que sean, no sé, alumnos, ponele, y la categoría podría ser a prueba o una prueba. Y, o digamos, en trabajos de regresión, donde el label es numérico, es un número, no sé, alumnos y el label podría ser la nota, ¿no? Ahí sería un valor entre 0 y 10, ponele. Pero nosotros tenemos que, digamos, en los casos supervisados le tenemos que dar los datos, ¿no? Registro, o no sé, pueden ser imágenes, son muy variados, digamos, el tipo de dato, pero a cada uno de esos datos, a cada uno de esos registros, le indicamos su label, ¿no? Entonces tenemos que tener un set de los cuales conocemos, tenemos toda la información y conocemos el label y, digamos, el objetivo en estos trabajos es conocer la label, digamos, la label que es desconocida para registros nuevos, ¿no? No sé, estoy categorizando alumnos, donde tengo una base de alumnos con cierta información y si aprobaron o no aprobaron una materia. Entonces tengo un alumno nuevo donde tengo esos datos y
el algoritmo lo que intenta es predecir, asignándole el label a prueba o no prueba, qué va a pasar con ese alumno, ¿no? Podría ser, no sé, tener imágenes y que la categoría y el label sea qué hay en esa imagen, ¿no? Entonces, no sé, o si es un gatito, si no es un gatito, ¿no? O qué animal es. Entonces el label en ese caso sería el animal, pero, digamos, necesitamos una etapa de entrenamiento, lo que se conoce la etapa de entrenamiento, donde le damos los datos con los labels definidos, conocidos en esos datos, ¿no? Y luego tenemos el otro set de algoritmos que son los no supervisados, en los que simplemente al algoritmo le damos los datos y el algoritmo hace, digamos, lo que está predeterminado para hacer, pero sin nosotros tener que indicarle, bueno, esto es un gatito, esto aprueba, no aprueba, no. En general, los trabajos de no supervisados son para la detección de anomalías o de clustering más que nada, ¿no? El clustering es separar, digamos, en grupos datos que tengo, ¿no? Entonces, no sé, tengo alumnos, yo hago digamos, un algoritmo de clustering y el algoritmo de clustering me los va a dividir sin yo decirle nada antes digamos, de alguna característica. No, quiero que me los agrupes por este dato, esta característica o esto lo que sea. No, yo le doy los datos al algoritmo de clustering y el algoritmo de clustering me los divide en base a, digamos, su algoritmo en cómo, digamos, separar esos grupos. Sin interacción, por eso es que se dice no supervisado, sin interacción de, digamos, del usuario que está ejecutando el algoritmo. Después están preguntando lo del índice. Después vemos al final de esto vemos lo del índice. ¿No? Entonces estas son las dos grandes divisiones del aprendizaje de Machine Learning, que es los algoritmos supervisados y los no supervisados. Esto es lo que acabamos de decir. En el aprendizaje supervisado, lo que necesitamos es un set de entrenamiento. Necesitamos datos de los cuales yo conozco el label de cada uno de los datos, ¿no? Bueno, estos datos en general tienen que cumplir, digamos, ciertas propiedades para que el algoritmo pueda funcionar correctamente, como esto de que esté balanceado, ¿no? Si tengo dos clases, necesitaría tener, digamos, buena cantidad de datos de cada una de las clases, o si tengo, no sé, 10 clases, debería tener una buena cantidad de cada una de las 10 clases, en lo posible que sea lo más, digamos, parejo posible en cada una de las clases, porque si, digamos, si de una de las clases tengo muy poquitos datos, el algoritmo va a poder aprender muy poco de cómo se comportan los datos de esa clase. Entonces, me va a ser difícil aprender cómo clasificar datos de las clases donde tengo pocos datos, ¿no? Necesitamos tener un set de test con distribución productiva. Esto quiere decir, una vez que entrenamos nuestro modelo, deberíamos poder contar con un set donde lo probemos el modelo, ¿no? Y para esto lo que necesitamos tener es unos datos, digamos, que también conocemos el label, donde le ejecutamos digamos, el mismo algoritmo que utilizamos para el entrenamiento y verificamos cómo funciona luego de haber sido entrenado con el set de entrenamiento en este conjunto nuevo de test, ¿no? En general uno puede tener digamos, un set de datos donde conoce los labels y lo que va a hacer es dividir este set de datos que tiene con label conocido en una porción para hacer el entrenamiento y otra porción para testear cuán bien funciona digamos, el algoritmo en base a los datos entrenados en datos desconocidos que, digamos, acá dice distribución productiva, o sea, digamos, los datos que utilizo como test deberían ser lo más parecidos a los datos que
que voy a recibir cuando realmente recibo un dato del cual no conozco el label y tenga que ejecutar mi algoritmo para determinar el label, ¿no? Lo que necesitamos definir es una métrica de cómo evaluar, ¿no? Cuando nosotros entrenamos con el set de entrenamiento, validamos con el set o sea, testeamos con el set de test, tenemos que medir, digamos, utilizar una métrica de error para determinar cuán bien o cuán mal funciona nuestro algoritmo con los datos esos de test, ¿no? Entonces, hay varias métricas distintas que, dependiendo del caso, uno va a utilizar una u otra, pero, digamos, lo que uno la va a utilizar para, digamos, en base a todos los datos que uno quiera que tenga, digamos, para el conjunto de test, cada uno va a generar un pequeño error en base a esta métrica y, digamos, al procesar todos los datos del set de test, va a tener un error para ese set de test utilizando el set de entrenamiento y digamos, el algoritmo que haya elegido con los parámetros o hiperparámetros que haya elegido. ¿Cómo sabemos cuál es la distribución productiva? Y, digamos, o sea, lo que digamos, tenés que tener en cuenta cómo te van a venir los datos, o sea, y no hacer nada raro, digamos, nada, o sea, a veces uno para entrenar, digamos, puede, digamos, no sé, limpiar un dato, digamos, o algún manejo de los nulos, pero, digamos, cuando te viene un dato nuevo de verdad, ese dato puede venir con distintas, digamos, estas características, entonces vos lo tenés que tener en cuenta para que sea lo más real posible, digamos, la parte cuando comprobás con tu set de test, que sea lo más parecido, lo más real posible a cómo va a ser un dato que te va a venir cuando realmente ejecutes el algoritmo con datos desconocidos. Hablé lo del índice al principio, ahora quedamos con eso. Después lo vemos, lo del índice. Entonces acá, digamos, esto es, digamos, la parte de evaluación, ¿no? Entonces, cuando entrenamos un algoritmo, lo que hacemos es armar un modelo para, digamos, categorizar datos nuevos, ¿no? Esto estamos hablando de aprendizaje supervisado, ¿no? Entonces, cuando probamos con el set de test, lo que vamos a tener es, primero vamos a tener cuando estamos entrenando, vamos a tener un error en el set de entrenamiento, digamos, porque nuestro modelo, por más que, digamos, nosotros intentemos encontrar un modelo que clasifique correctamente a todos los datos, en general, digamos, va a ser difícil, digamos, bueno, después vamos a ver, digamos, los casos estos donde nos ajustemos demasiado a los datos o demasiado poco. Entonces vamos a ver que, digamos, cuando entrenamos y armamos un modelo con ese set de entrenamiento, si lo ejecutamos ese modelo contra los datos del set de entrenamiento, no vamos posiblemente a clasificar correctamente todos los datos del set de entrenamiento. Hay algunos datos que posiblemente nos queden mal categorizados porque nosotros estamos tratando de armar un modelo para casos nuevos, digamos, y, digamos, entonces ese error que hay en el modelo que armamos con los datos del set de entrenamiento se conoce como el error de entrenamiento, ¿no? Y luego tenemos el error de test, que es el error que comentabas antes, el error de aplicar el modelo armado en base al conjunto de entrenamiento aplicado al conjunto de test. Ahí tenemos un error en el set de test. Ahí estaba comentando. Hablamos de entrenar? ¿Qué es entrenar, no? O sea, cuando nosotros tenemos un algoritmo para hacer un problema de clasificación o de regresión, lo que vamos a hacer es intentar armar, digamos, un modelo que, digamos, que clasifique
esos datos correctamente, ¿no? Entonces, digamos, lo que vamos a tener es un problema de optimización en donde tenemos que buscar, digamos, esos algoritmos tienen ciertos parámetros internos que, digamos, se van modificando en la etapa de entrenamiento hasta lograr, digamos, que nuestra métrica que estamos utilizando de error se minimice o se maximice en base al error elegido, ¿no? Entonces, es un problema de optimización donde el algoritmo tiene ciertos parámetros internos que en la etapa de entrenamiento se van modificando estos parámetros internos, intentando que el error sea el menor posible. Claro, dependiendo del modelo, la técnica de cómo se optimiza varía, ¿no? Depende de qué algoritmo estemos utilizando, la optimización esta funciona distinto, pero siempre lo que se intenta es modificar los parámetros internos del algoritmo para que el error, digamos, en la medida que se va entrenando, sea menor. Y el modelo ya entrenado, una vez que ya lo procesé con el set de entrenamiento, está representado con los parámetros que, digamos, al final del entrenamiento, todos los parámetros internos que tenga el algoritmo que esté utilizando, el modelo queda representado con esos parámetros, ¿no? Yo podría, digamos, guardar el modelo entrenado y lo que estoy guardando son esos parámetros finales que obtuvo el algoritmo en base a su optimización en la etapa de entrenamiento. Acá da un ejemplo, por ejemplo, si digamos, si nosotros tenemos puntos, ¿no? Y queremos aproximar con un polinomio de grado 2 y estamos entrenando con los datos, ¿no? El modelo que armamos es un polinomio de grado 2, entonces el resultado van a ser los parámetros, en este caso, van a ser los coeficientes del polinomio este, ¿no? Y otros parámetros que los conocemos como hiperparámetros que tenemos cuando entrenamos un algoritmo son, digamos, los hiperparámetros que son los parámetros que el usuario le da al algoritmo. No son, digamos, los parámetros que el algoritmo va encontrando y modificando, optimizando en la etapa de entrenamiento, sino son hiperparámetros, son, digamos, parámetros que el usuario se lo determina al algoritmo que modifican cómo funciona el mismo, ¿no? Por ejemplo, digamos, si estamos usando un modelo que es un polinomio, un hiperparámetro sería qué grado de polinomio queremos utilizar para ese modelo, ¿no? En los árboles de decisión, la profundidad, la cantidad de nodos, en redes neuronales cuántas capas, cuántas neuronas por capa, cuál es la función de activación, en KNN la cantidad de vecinos, la distancia a utilizar, random forest cuántos árboles usamos, cuántos atributos usamos en cada uno de los árboles, en gradient boosting cuántos estimadores, o sea, cada uno tiene, digamos, bastante cantidad de algunos, los modelos más simples tienen pocos hiperparámetros, los más complejos como Gradient Booster tienen decenas de hiperparámetros que el usuario puede setear y, digamos, modifica cómo se comporta el algoritmo, digamos, y es una etapa de donde, digamos, es algo que uno también tiene que encontrar los hiperparámetros que mejor funcionan para el problema que uno tenga y para los datos que uno posee, ¿no? No acá, ¿no? Necesitamos buscar estos hiperparámetros, ¿no? Tenemos varios hiperparámetros disponibles en el algoritmo que elegimos para el problema que tenemos y tenemos que encontrar cuáles son esta combinación de hiperparámetros que mejor funcionan para nuestro caso particular, ¿no? Entonces, bueno, esta parte se la conoce como tuning, ¿no? Es el tuning del modelo buscando los hiperparámetros que mejor funcionan. Sí, digamos, en algunos casos la parte del tuning es, digamos, más importante, en algunos no tanto, digamos, porque en algunos, digamos, modificaciones de los hiperparámetros pueden hacer modificaciones grandes en los resultados, en otros no tanto. Y hay distintas técnicas de cómo buscar
estos hiperparámetros, ¿no? Digamos, bueno, digamos, para no hacer el tuntún, ¿no? Porque, digamos, tenemos muchos hiperparámetros, tenemos que tener una forma organizada de intentar encontrar los mejores hiperparámetros para nuestro problema. Una de las opciones es Grid Search. Grid Search lo que hace es, tengo, no sé, 3 hiperparámetros, ¿no? Y tengo distintos valores que pueden tomar cada hiperparámetro, entonces lo que hago es probar la combinación entre cada uno de los valores que puede tomar estos, en este caso, 3 hiperparámetros, ¿no? Y pruebo con cada una de las combinaciones posibles, ¿no? Hago un entrenamiento con la primera combinación, veo que cómo me dio el error, hago una otra combinación con, digamos, modificando uno de los valores, vuelvo a probar y así hasta modificar, digamos, hasta entrenar con todas las combinaciones posibles. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo donde tenemos 2 hiperparámetros con 3 valores cada uno, ¿no? Y entonces las combinaciones posibles en este caso son 9. El tema es que a medida que tenemos más cantidad de hiperparámetros digamos, con distintos valores posibles cada uno, la cantidad de casos, la cantidad de combinaciones en los valores de estos hiperparámetros crece mucho, ¿no? Entonces, digamos, el problema acá es que, digamos, vamos a necesitar mucho tiempo para correr el algoritmo con cada una de las posibles combinaciones para encontrar el mejor, ¿no? En algunos casos va a ser posible, en otros posiblemente no. Y una vez que encontramos, digamos, los valores, digamos, los óptimos para cada uno de los hiperparámetros que estamos probando, ¿no? Lo que podemos hacer es refinar la búsqueda, ¿no? En el caso anterior que buscamos, no sé, teníamos el factor de regularización que era 0,05 a 1, ¿no? Si me dio como el mejor hiperparámetro de factor de regularización, el 0,05, lo que puedo hacer una vez que tengo ese hiperparámetro como el mejor, puedo hacer una búsqueda, una sintonía fina, ¿no? O sea, puedo probar hoy bueno, y si pruebo con 0,03, ¿cómo anda? Si pruebo con 0,04, ¿cómo va? ¿No? Si pruebo con 0,06, ¿qué tal? Juan, ¿querés decir algo? No, perdón. Ok. ¿No? Entonces, pues, o sea, una vez que encontré, digamos, voy haciendo como una búsqueda más de alto nivel y una vez que encontré en los valores de alto nivel los que me fueron mejor, puedo ir refinando en los hiperparámetros con una granularidad más fina para encontrar, digamos, los hiperparámetros óptimos. Bueno, ¿no? El principal problema era lo que comentaba, ¿no? Que si tenemos varios hiperparámetros con varios valores posibles cada uno de estos hiperparámetros, las combinaciones pueden ser muchas y el tiempo en probar todas las combinaciones estas puede ser muy grande, en algunos casos prácticamente imposible, digamos, o digamos, que no tenga sentido en la práctica probar todas las combinaciones porque me va a llevar mucho tiempo y digamos, lo que tengo que hacer es, digamos, tratar de elegir de alguna forma más inteligente quizás las combinaciones a probar para no probar todas las combinaciones y poder encontrar los hiperparámetros óptimos sin tener que probar todas las combinaciones, ¿no? Ahí aparece esta opción que es Random Search, que lo que hace es, bueno, justamente en vez de probar todas las combinaciones posibles, setea los valores posibles para todos los hiperparámetros y prueba combinaciones aleatoriamente, ¿no? Y, digamos, cuántas combinaciones probamos va a estar definido en cuánto tiempo tenemos disponibles para probar las combinaciones, ¿no? Entonces, esto lo podemos manejar nosotros en base a las distintas combinaciones que tengamos disponibles y el tiempo que tengamos disponible. Y una vez que con Random Search
encontramos valores que nos funcionan bien, puedo después ir a hacer la sintonía fina, esta misma sintonía fina que hacíamos con GridSearch, la puedo hacer una vez que obtuve los hiperparámetros, digamos, a más alto nivel óptimos, puedo hacer una sintonía fina para tratar de ajustar los hiperparámetros que encontré en la primera vuelta, digamos, ¿no? Y hay otra opción que es la búsqueda bayesiana, que es, digamos, definir, digamos, los valores de los hiperparámetros, los rangos, y definirle de alguna forma una probabilidad, o sea, es similar al random, pero definiendo una probabilidad de que voy a utilizar en las combinaciones estos valores en los hiperparámetros, ¿no? Y entonces se va probando y digamos, lo que voy a ir asignándole mayor probabilidad es a los valores de los hiperparámetros que mejor hayan resultado en los entrenamientos, en las pruebas anteriores, ¿no? Entonces, de esta forma es un random search, pero voy, digamos, modificando la probabilidad de los valores de los hiperparámetros en base a qué tan bien fueron funcionando en los entrenamientos anteriores, ¿no? Y cómo es que realizo también esta parte de probar los hiperparámetros, ¿no? Y entonces acá lo que aparece es otro set que teníamos el set de entrenamiento y el set de test. Ahora aparece el set de validación, ¿no? Que es digamos, tenemos el set de entrenamiento, probamos, digamos, entrenamos nuestro algoritmo con los hiperparámetros que definimos, y luego tenemos el set de validación, donde vemos cómo fue el error con estos hiperparámetros y, digamos, volvemos modificamos los hiperparámetros y volvemos a entrenar y a validar con el set de validación, ¿no? Esto es porque, digamos, si digamos, los hiperparámetros posiblemente dependan de los datos, ¿no? Entonces, si yo lo que hago es entrenar digamos, al algoritmo que esté usando con distintos datos, voy a tratar, digamos, no voy a encontrar hiperparámetros que sean dependientes de esos datos. Y para eso lo que se utiliza, digamos, muy comúnmente es cross-validation, ¿no? O sea, ¿cómo es que obtengo el set de validación en base al conjunto de entrenamiento que tengo, ¿no? Entonces, digamos, la opción simple sin cross-validation sería agarrar el set de entrenamiento y decir, bueno, voy a dejar el 90% como entrenamiento y el 10% lo utilizo como validación, ¿no? Pero bueno, digamos, esto que dejo siempre los mismos datos, lo que, digamos, estos datos que siempre son los mismos de entrenamiento, digamos, mis hiperparámetros que encuentro van a depender de estos datos. Entonces, la opción que aparece para evitar eso es cross-validation. Lo que hace cross-validation es dividir el set de entrenamiento en K particiones, ¿no? Pongamos que tenemos K igual a 10, entonces dividimos nuestro set de entrenamiento en 10 divisiones, ¿no? Y lo que vamos a hacer es utilizar 9 para entrenar y una de validación. Y los vamos a ir rotando, las 9 que elegimos como entrenamiento, y dejando una partición distinta en cada ronda como validación, ¿no? Entonces, si tenemos 10 particiones, vamos a tener que ejecutar esto 10 veces, cada una, dejando afuera cada una de estas particiones y entrenando con las 9 restantes. Y entonces, finalmente, digamos, lo que obtenemos es un entrenamiento y una validación con, digamos, probando las distintas variaciones de los datos de forma de no, digamos, no acostumbrarnos, no, digamos, fijarnos en los datos que sean siempre los mismos, ¿no?
Y lo que hacemos es promediar, digamos, la métrica en las K validaciones que corrimos con las K particiones, ¿no? Acá, este es un grafiquito de lo que comentábamos, ¿no? Tenemos 10 particiones. En el primer paso dejamos afuera para validación. Acá dice test, pero sería el de validación, ¿no? El último, después dejamos el anteúltimo y así, hasta dejar el primero en la 10ª corrida, dejamos el primero afuera y cada una de estas corridas voy a tener un error y después promediamos el error en base a estas 10 corridas, ¿no? Y luego, digamos, esto lo hicimos con un set de hiperparámetros y después lo probamos con otro set de hiperparámetros. Esto es lo mismo, el cross validation se lo conoce como K-fold cross validation. Hay un caso extremo donde K es igual a N, o sea, K es igual a la cantidad de registros que tenemos y dejamos solo un registro afuera, que se conoce como el leave one out cross validation. Que bueno, es un caso muy especial porque imaginemos que si tenemos muchos datos es algo muy costoso porque tenemos que correr muchas veces el entrenamiento, ¿no? En general, valores de K son, digamos, bastante populares, pero, digamos, el valor de K a utilizar siempre depende de los datos, de la cantidad de datos que tengamos, y, digamos, pero en general un valor de 10 es común como para probar, para comenzar, ¿no? ¿Dudas hasta acá? No, yo no. Bien. ¿Todo ok? ¿Va bien? Buenísimo. Hay unos casos, digamos, que surgen cuando se está entrenando un modelo, que son el underfitting y el overfitting, ¿no? Primero tenemos el underfitting, ¿no? El underfitting, lo que tenemos es que entrenamos un modelo, ¿no? Terminamos de entrenar el modelo y el error de entrenamiento es alto. O sea, nuestro modelo que lo logramos armar no logra ni siquiera predecir bien los datos en el set de entrenamiento, ¿no? O sea que, digamos, que por alguna razón el modelo no pudo adaptarse y poder entender los datos del set de entrenamiento, ¿no? Digamos, lo que puede indicar es que el modelo no tiene la suficiente capacidad expresiva, ¿no? O no es lo suficientemente complejo para poder representar los datos que tenemos, ¿no? Porque, no sé, si tenemos curvas extrañas y las queremos representar con un polinomio de grado 2, bueno, va a estar difícil porque la complejidad de nuestros datos es mayor, ¿no? Entonces, en estos casos, vamos a tener un underfitting, ¿no? Que va a estar reflejado en un error de entrenamiento alto. ¿Cuál es la solución en estos casos? Bueno, cambiar el modelo y buscar un modelo más complejo que se adapte mejor a los datos que tenemos, ¿no? Entonces, el primer caso es underfitting cuando el error de entrenamiento es alto. Y el otro caso extremo es el overfitting, donde el error de entrenamiento es nulo o casi nulo, pero tenemos un error alto en el set de test. O sea, entrenamos el modelo con el set de entrenamiento, en el set de entrenamiento nos da que es fantástico, pero cuando lo vamos a probar con el set de test, anda mal, ¿no? Esto lo que quiere decir que el modelo se ajustó demasiado a los datos de entrenamiento, ¿no? Entonces, cuando quiere generalizar con casos nuevos, lo hace mal porque, digamos, se ajustó tanto a los datos de entrenamiento que no logra generalizar para datos nuevos.
digamos, puede ser que el modelo sea demasiado complejo, que haya memorizado los datos de entrenamiento, o digamos que sea también, o sea, que sea demasiado expresivo, o sea, que sea, digamos, que se haya ajustado demasiado al set de entrenamiento que digamos, no funcione para datos nuevos. ¿Cuáles son algunas de las soluciones de estos casos? Bueno, primero podría ser conseguir más datos, digamos. Quizás, digamos, tenemos pocos datos y entonces, digamos, no nos alcanza para armar un buen modelo. Sería un caso, ese sería, digamos, o quizás tenemos muchos datos, pero los datos son demasiado similares entre sí. Ese sería un caso. Otro sería, que es bastante común, digamos, es que haya que disminuir la complejidad del modelo que estamos armando, ¿no? O sea, que esto en general lo puedo controlar con los hiperparámetros, ¿no? Si estoy armando árboles de decisión, bueno, no debería que los árboles no sean tan profundos, porque, digamos, árboles profundos son, digamos, modelos complejos. Bueno, debería recortar el árbol para que no sea tan complejo y que quizás aumente el error de entrenamiento, pero logre generalizar mejor y tener un error de test mucho mejor. O usar regularización. Regularización es agregar, digamos, en el error una medida de la complejidad del modelo que estamos armando y que sea como algo que reste, digamos, ¿no? El error final es el error más, digamos, cuán complejo es nuestro modelo, ¿no? Entonces, el factor de regularización lo que intenta es nivelar entre el error y la complejidad del modelo para lograr un balance entre el error que tengo y la complejidad del modelo que estoy armando. Acá pregunta Sebastián, en la práctica, overfitting y underfitting, ¿los vemos dependiendo de la métrica que usemos? Sí, siempre va a depender, digamos, de la métrica que uses, pero al fin y al cabo, cuando probaste un modelo con el test, digamos, digamos, sí, posiblemente, digamos, en base a la métrica podés determinar un poco, pero, digamos, en general, cuando tenés underfitting, overfitting, digamos, casi que utilices cualquier métrica vas a ver el caso, porque te va a andar mal, digamos. Depende de la métrica, pero en general estos casos, digamos, se diferencian más allá de la métrica, ¿no? Porque son casos bien claros donde tenés un alto, en el underfitting tenés un alto error en el set de entrenamiento, y en el overfitting tenés bajo error de entrenamiento, pero tenés alto el error en el de test, ¿no? ¿Y cuál sería el error máximo? Suponiendo que 5 ya es mucha diferencia o poca. No, el error depende de tus datos, de lo que estés haciendo, digamos, no hay un valor absoluto, ¿no? O sea, siempre va a depender de tus datos, qué error es aceptable, digamos, ¿no? No hay una métrica, digamos, preestablecida de qué es bueno y qué es malo. O sea, depende de tus datos, cuánto sean, digamos, predecibles tus datos y qué variedad, digamos, depende también de qué variedad de datos tengas para entrenar, ¿no? Si tenés una buena variedad de datos, digamos, representando la mayoría de los posibles casos nuevos que te aparezcan, vas a poder hacerlo mejor. Si tenés menos datos o datos más homogéneos que no representen a todos los posibles datos nuevos que puedan aparecer, vas a poder armar un modelo peor y entonces lamentablemente vas a tener un error mayor después, pero digamos, qué es aceptable depende del problema que estás resolviendo y de los datos que tenés para resolverlo. Bien. Acá hay unos grafiquitos que explican estos casos de underfitting y overfitting perfectamente, ¿no? El primer caso
tenemos puntos en lo que parecería una curva y los queremos modelizar con una recta, ¿no? En este caso, tenemos un caso de, ¿qué? Underfitting. Underfitting, ¿no? Claramente, la recta no alcanza, la complejidad de la recta no alcanza para describir a los datos que tenemos, ¿no? Entonces estamos en un caso de underfitting, ¿no? El error en el set de entrenamiento ya es alto porque estamos usando un modelo que no es lo suficientemente complejo para los datos que tenemos. El segundo, que es la curva, estamos en un caso bueno, digamos, donde estamos aproximando a los datos por un modelo que tiene una complejidad similar a los datos y por ende vamos a lograr, digamos, vamos a tener un cierto error de entrenamiento relativamente bajo y posiblemente en el set de test tengamos un error similar al set de entrenamiento. O sea, en general lo que uno busca cuando arma el modelo es que el error en el set de entrenamiento y en el set de test sean lo más similar posible, ¿no? O sea, estamos armando un modelo que funciona bien para el set de entrenamiento y funcione bien para los datos nuevos. Y por último tenemos el último gráfico, ¿no? Donde tenemos una curva que pasa exactamente por cada uno de los puntos que teníamos, ¿no? O sea, es un modelo que en el set de entrenamiento me va a dar error cero, va a ser genial, va a parecer que funciona espectacular, pero cuando nos den un dato nuevo, posiblemente no funcione para nada, ¿no? En este caso estamos en el overfitting, ¿no? Ajustamos demasiado nuestro modelo al set de entrenamiento y por ende no logra generalizar bien para los casos nuevos. Acá se ve claramente, digamos, en underfitting, el overfitting, un caso bueno con unos gráficos simples. Y esto es lo mismo, digamos, acá tenemos tres, digamos, clasificaciones, ¿no? Tenemos datos rojos y datos azules. Primero tenemos la recta, que es una división, digamos, mala, un underfitting, ¿no? Porque luego tenemos la curva que logra, digamos, dividir mejor a los datos, aunque algunos datos, ¿no? Acá tenemos dos azules que quedan más clasificados, acá tenemos otros dos rojos que quedan mal clasificados, pero que es una buena generalización para datos nuevos, y después tenemos la curva que divide exactamente a todos los puntos que tenemos, pero que se ajusta demasiado al set de entrenamiento y en realidad, digamos, la frontera de división más correcta era la curva esta y no esta curva súper compleja que logra dividir bien a los datos de entrenamiento, pero para datos nuevos posiblemente funcione mal. Y relacionado al underflow y al overflow, hay dos conceptos que es el bias y el variance, que, digamos, el bias es cuánto aproxima la estimación al set de entrenamiento. O sea, está asociado directamente con el error que tenemos en el set de entrenamiento, ¿no? O sea, sería otra forma de ver el underflow y el overflow, ¿no? O sea, tenemos el bias, que está asociado al error que tenemos en el set de entrenamiento, y después tenemos el variance, que es la medida de cuántos grados de libertad tiene el resultado de la estimación, o sea, la complejidad relacionada con el modelo que armamos, ¿no? Y este está asociado con el error que tenemos en el test en el set de test o validación, ¿no? Entonces, digamos, en los casos que tenemos bajo bias y baja variance, ¿no? Estamos en caso deseado, ¿no? O sea que tenemos un bajo error en el set de entrenamiento y un bajo error en el set de test, ¿no? Cuando tenemos bajo el bias y bajo la variance, estamos digamos, en el caso buscado. Cuando estamos en el caso de alta bias y baja varianza, en ese caso estamos en underfitting, ¿no? Porque tenemos un alto bias que está asociado con el error de entrenamiento, o sea, tenemos un alto error de entrenamiento y, digamos,
digamos, ese caso es el caso relacionado con el underfitting. Luego tenemos el caso donde tenemos un bajo error en entrenamiento, es un bajo bias y una alta varianza. O sea, tenemos un alto error en el set de test, ¿no? Entonces ese es el caso relacionado con el overfitting. Y luego tenemos el caso donde tenemos alta varianza y alta bias, ¿no? O sea que tenemos alto el error en los dos sets, o sea que, bueno, es el peor, ¿no? No anduvo bien para el set de entrenamiento, ni siquiera para el menos para el set de test, ¿no? Entonces, digamos, esta es la forma de identificar cuando estamos en cada uno de los casos, underfitting, overfitting, en el caso peor de que tenemos error en los dos sets, o en un caso deseable donde tenemos error bajo en los dos sets. Una pregunta, Damián, Sí. de lo anterior. Una vez que tenés alto error en el set de test, Sí. de test no, de entrenamiento. De entrenamiento, no, Sí. no corres el de test, ¿o sí? No te enterás. O sea, claro. Casi siempre vas a estar en not good en ese caso. Claro, o sea, lo que vas a hacer es, vos vas a entrenar tu modelo hasta lograr primero un error, digamos, aceptable en el set de entrenamiento, digamos. Vas a cambiar el modelo, vas a cambiar los hiperparámetros para lograr por lo menos que funcionen, digamos, más o menos bien en el set de entrenamiento. En general lo que te pasa es que muchas veces overfiteás al principio, ¿no? Al principio entrenás y toqueteás los hiperparámetros y capaz te overfiteás demasiado al set de entrenamiento y después vas ajustando, vas relajando los hiperparámetros para empezar a mejorar el set de test. O sea, al principio, en general, no son todos los casos, ¿no? Pero muchas veces empezás a entrenar, lográs, digamos, bajar el error de entrenamiento y capaz que lo vas a probar con el set de test y no te da tan bien, ¿no? Entonces empezás a relajar para que quizás el set de entrenamiento no te dé tan bien, pero cuando lo probás en el set de test te da mejor que antes, que daba mejor en el entrenamiento, pero en el test daba mejor, ¿no? Bueno, antes estabas overfiteando y ahora estás generalizando mejor, ¿no? ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Y este es un grafiquito, digamos, que está, digamos, relacionado, es lo mismo que hablábamos un poco, ¿no? Si, digamos, a medida que bajamos, que aumentamos la complejidad del modelo, baja el bias, pero va subiendo la variance, ¿no? O sea, a medida que tenemos un modelo más complejo, no estamos ajustando demasiado los datos, entonces va a subir el error de entrenamiento. Y a medida que, digamos, que tenemos un modelo menos complejo, digamos, va a estar aumentando, en algún punto va a empezar a aumentar también, digamos, el error en el set de entrenamiento, ¿no? O sea, lo que tenemos que encontrar es el punto ¿no? El punto donde tenemos la suficiente complejidad del modelo para, digamos, que tenemos algún error en el set de entrenamiento, pero que logra minimizar el error en el set de test, ¿no? Entonces esto es, digamos, una medida de, bueno, necesitamos un modelo lo suficientemente complejo para ajustarse a los datos de entrenamiento, pero no tanto para hacer un overfitting y, lograr, manejar esta complejidad y poder, digamos, llegar a un modelo que logre generalizar bien para los casos nuevos que nos vengan después, que lo testeamos, lo probamos con el set de testing, ¿no? Creo que estamos ahí. Sí. ¿Dudas? Esta es la introducción general, ¿no? Es la base para, digamos, para todas las clases que vienen, ¿no? Vamos a ver
algoritmos de clasificación con árboles, con gradient boosting, vamos a ver clustering también, que clustering sería un caso de no supervisado. Vamos a ver redes neuronales. Las redes neuronales se pueden usar para casos de aprendizaje no supervisados, pero también hay redes neuronales que se usan para trabajos de no supervisados, como clustering, ¿no? Dependiendo de la red neuronal que uno utilice, puede servir para un supervisado o un no supervisado. Y esta sería como la teoría y un poco la práctica también de base para cualquier, digamos, trabajo de Machine Learning que uno realice después, ¿no? Esto de los set de entrenamiento, el set de validación, el set de testing, ¿no? Cómo dividirlo. Y bueno, y después vamos a ver, digamos, cada uno de los algoritmos tiene sus particularidades, pero los conceptos generales son estos, ¿no? Los hiperparámetros que cada modelo que vamos a utilizar va a tener cierta cantidad de hiperparámetros, ¿no? Algunos, digamos, son relativamente pocos y otros son bastantes. Algunos son, digamos, más importantes porque son los que manejan más a grosso modo, digamos, cómo funciona el algoritmo, otros son más de sintonía fina, ¿no? Y bueno, digamos, en cada uno de los casos de los algoritmos que utilicemos, es importante conocer, digamos, cuáles son estos hiperparámetros y qué significa y qué modifican para poder después uno elegir, digamos, cuáles, digamos, probar primero, ¿no? Porque esto de no, en general no vamos a poder probar todas las combinaciones posibles, sino que vamos a tener que elegir primero, bueno, voy a probar estos que son los más importantes para este algoritmo y bueno, y estos valores que deberían ser los que digamos, servirían mejor para este caso, y después una vez que encontré esos, bueno, probar los otros hiperparámetros que son más de sintonía fina, pero una vez que encontré los más importantes que digamos, que si los pruebo todo de una, los de sintonía fina no me van a modificar demasiado y me van a estar generando más combinaciones, digamos, más ruido que no suma nada, ¿no? ¿Consultas, dudas? No, de mi parte nada. Bien. Bueno, la clase que viene es la de... ¿Ya es la de árboles? No. ¿Cuál es la clase que viene? A ver, tengo por acá. La clase que viene es la de... los modelos lineales, algo de redes neuronales. Ahí está la lista en YouTube, mírenla para la clase que viene. Me habían preguntado, la clase que viene es la consulta para, está bien, me salté, sí, estaba en otro. Bien, consultas para el recuperatorio, o sea, el lunes que viene. No, el lunes es feriado, el jueves que viene tenemos la clase de consulta, bien, y después tenemos la clase esta que decía recién. ¿No? A ver si está bien. A ver, ¿sí? Tenemos consulta y después tenemos, sí, la de clasificación, modelos lineales. Bien. Las notas las damos antes del jueves, sí, esperemos tenerlas antes del jueves. Al principio preguntaban lo de, antes de pasar el Kahoot, preguntaban los del Bigamas, los de Bigamas, ¿no? ¿Cómo queda un índice con ese agregado? Podemos tener un ejemplo de... O sea, en el índice de bigamas, ¿no? Lo que necesitamos es, en una columna, tener los bigamas, ¿no? Los bigamas, esa parte, digamos, no tiene problema porque los bigamas son de 2 caracteres, ¿no? Entonces ahí podemos poner directamente el bigama. A ver, me está hablando Nati. Acá está bien, me parece bien lo que el bigama lo podemos resolver juntos el día de la consulta. Lo digo rápido para
para, digamos, que se puedan ir a dormir tranquilos. Pero el día de la consulta lo podemos hacer bien en detalle, ¿no? Digamos, en el bigrama tenemos la primera columna, que es el bigrama, que son 2 caracteres, así que lo podemos poner directamente en el índice, el bigrama. Y en la otra columna tenemos las entradas en el índice que contienen ese bigrama, ¿no? O sea, los términos en el índice que contienen ese bigrama. Y esto, la cantidad de entradas en el índice es variable, o sea, un bigrama lo puede aparecer en 2 términos y otro bigrama puede aparecer, no sé, en 22 términos, ¿no? Entonces, esto que es variable no puedo ponerlo en el índice, porque si no me va a quedar un registro chiquitito, otro grande, o sea, no va en el índice. Entonces, lo que tengo que hacer es lo mismo que hicimos en los índices, en el índice invertido general, que la información que es variable la sacamos para otro lado, ¿no? Tenemos la lista de punteo, la ponemos en otro lado. El léxico lo ponemos en otro archivo. Entonces, lo que hacemos es generar un archivo de estos punteos al índice, y lo que ponemos en el índice es el offset a este archivo donde están, digamos, los punteos al índice general. Y entonces dejamos nuestro índice con un bigrama y con un offset a este archivo, tamaño fijo, y tenemos otro archivo donde tenemos estos punteos uno atrás del otro, y lo que tenemos en el índice, el offset, a donde tenemos que ir a buscar cuáles son, digamos, los términos que aparece cada uno de los bigramas. ¿Se entiende? Es, digamos, el mismo concepto que usamos para el índice invertido. Digamos, la información variable la separamos, la ponemos en otro archivo, y lo que movemos en el índice es el offset a ese archivo, a ese otro archivo. O sea, es un índice invertido, exactamente, es un índice invertido de bigramas que en vez de apuntar, digamos, a documentos, apuntan al índice invertido, que es las entradas de los términos que contienen a cada uno de esos bigramas. Las palabras serían los documentos, claro. Es un índice de bigramas apuntando a términos. Y tiene que ser contrario a lo que apunta a los punteos, esos no. Y tiene que ser claro, o sea, los punteos esos los vas concatenando en este archivo, y lo que pones en el índice es el offset a este archivo. Bueno, igual ahí la clase de consulta lo resolvemos bien completo, pero está bueno que con esta explicación traten de resolverlo, y entonces después la chequean, digamos, lo que hayan resuelto lo chequeaban con lo que resolvamos en la clase de consultas. Pues pregunta del TP, después preguntar por Piazza. En general no juntamos grupos. Si son, sí, mandar el mail a Nati y lo ven con ella. Bueno, ¿alguna otra consulta de esto de lo que vimos hoy? ¿O vamos al Kahoot? ¿Vamos al Kahoot? Parece, ¿no? Vamos a ver. Se ve ahí, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Ahí se empiezan a sumar la gente. Nombre genérico. Overfitted. Tiene que aparecer Vamos a Argentina. Aunque no juegue hoy, juega mañana, pero tiene que aparecer, me parece.
No me acuerdo quién había sido el Vamos a Argentina. Si no había aparecido en todo el Kahoot y aparecía lo último. Vamos a Uruguay. Mirá si gana el Vamos a Uruguay. $37, faltan bastantes. Vamos. 39. Meteo yo. Ganar o morir. Ese es un bilardista. $42, a ver si se suman algunos más. $43. Uy, perdimos a uno. $42. $42 a la 1. $42 a las 2. ¿Lo vendimos? ¿Vamos? ¿Empezamos? Te larga. Bancalo. ¿Qué pasó? Ah, está ahí sumado, entré justo, ahí, justo. Está muy quieto esto, ¿no? Vamos a largar, me parece. ¿Vamos? ¿Alguien falta? ¿Falta alguien? No, ¿no? Si falta alguien que hable ahora o calle para siempre. Habló, vamos, empezamos. ¿Verdadero o falso? En una regresión los labels son categóricos. Muy fácil, empezamos muy fácil. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Regresión es cuando lo que se busca, digamos, estimar es un número, digamos, no sé, una nota puede ser, o no sé, lo que sea, pero es un número, no es una categoría, o sea, no, en clasificación es cuando tenemos datos de las labels son categóricos, ¿no? O sea, en clasificación son categorías, ¿no? Los datos corresponden a categoría y en regresión el dato que queremos estimar o el label es un número. Así que bueno, pensé que iba a ir mejor este. Hubo 25 que acertaron, pero 18 estuvo mal. A ver, ¿cómo estamos? Nacho, bien. Nacho y Totamendi al toque. Le digan ahí al falso rápidamente. Vamos, otro verdadero y falso. Para poder construir un modelo de clustering es necesario poseer datos donde cada uno posee su label. ¿No? Tenemos un modelo de clustering y necesitamos que los datos tengan su label. ¿Verdadero o falso? ¿Qué pasó acá también? ¿Qué pasa? Uf, nadie me estuvo escuchando, me parece. Clustering no, clustering es el no supervisado. Clustering, digamos, pueden tener los datos que tengamos, ¿no? O sea, no sé, tenemos los datos que tenemos y el clustering lo que va a hacer es agrupar a los datos en base a, digamos, el algoritmo que estemos utilizando, la distancia, lo que sea. Pero no es necesario que tenga un label para nada. Así que esto es falso. Totalmente falso. Meteoro, vamos con el Mach 5. Longitud variable y comodín. Vamos con la tercera. Otro verdadero y falso. La diferencia entre el set de training y el set de test es que el primero conocemos sus labels y el segundo no.
CD Training y CD Test. El primero conocemos sus labels. ¿Qué pasó? Terminaron todos rápido. Uf. Está difícil esto. Está muy peleado en las dos, ¿no? No, el CDT justamente necesitamos conocer los labels para poder saber si estamos haciendo las cosas bien o mal. Si no conocemos el label del CDT, no podemos saber si estamos haciendo las cosas bien o mal. Así que no, digamos, de los dos tenemos que conocer los labels, ¿no? Los dos tenemos que tener los labels conocidos para poder saber qué error estamos cometiendo en el CDT. Así que esto era falso. Totalmente falso. Longitud variable, pasó el segundo al primero, aparecen ahí, Overfit está por ahí, Machine Learning bajó al quinto. Y vamos con la cuarta pregunta. Cuarta pregunta, viene medio flojo, viene el Kahoot hoy. Vamos con la cuarta. Otro verdadero falso. En algunos casos, no es buena idea tomar el set de training y testing al azar. Esto no lo comenté. Así que esta, si se equivocan, por lo menos... Oh, esta la pegaron. Esta que no dije nada. Acá pasa, a veces está totalmente bien, digamos, tomarlos al azar. A veces hay casos donde... Principalmente a veces cuando hay un tema de... había muchos falsos de esta truco. Cuando, digamos, tenemos datos que donde el tiempo tiene, digamos, hay una variable de tiempo, ¿no? Entonces, no podemos, digamos, en esos casos viajar en el tiempo, digamos, y elegir para entrenar datos del futuro y el test que sea de datos más viejos, ¿no? Cuando los datos tienen alguna importancia temporal, en esos casos no está bien hacerlo al azar la división, sino que deberíamos utilizar los datos más viejos para entrenamiento y los datos posteriores para testing, ¿no? Bueno, y esta que pensé que iba a ir mal fue la mejor hasta ahora. No se modificó casi nada, ¿no? Quedó igual esto, no sé. Vamos con la quinta. Y son preguntas. La línea verde y la opción negra, la línea verde y la línea negra en imagen representa cada una un caso de, ¿no? Tenemos el grafiquito. Y una línea dividiendo negra y otra verde. Cada una de esas divisiones, ¿qué caso representa? Underfitting, overfitting, complejidad correcta. Bien, muy bien. Esta sí, muy bien, ¿no? Bueno, esta no teníamos la verde que estaba el overfitting, ¿no? Porque se ajustaba demasiado a los datos, y tenemos la negra que era una curva que era la complejidad correcta, que es lo que tendríamos que buscar. Muy bien esta, bien. Longitud variable sigue primero y apareció un IR, subió muchos puestos. Vamos con el sexto. Otra con opciones. Multiselect. Si tengo un modelo con bajo error en el set de entrenamiento, pero alto en el de test, tengo. Y estas son varias opciones correctas, no hay una sola correcta. Bajo error en el set de entrenamiento y alto en el de test, ¿qué tengo? Esto lo vimos bastante, ¿no? El anterior estuvo bien. Esta debería ir bastante bien, ¿no? Bueno, bastante bien, bastante bien, ¿no? Ahí pusieron la verde algunos, pero no, tenemos el overfitting, ¿no? Porque tenemos el error de entrenamiento alto. Y después lo que tenemos es el bajo bias y una alta variance, ¿no? Vamos a ver cómo estamos ahora.
Longitud variable no sale del primer puesto. Aparecieron 3 ahí. Muy bien. Vamos con el séptimo. Puedo solucionar un caso de overfitting. A ver, hay 4 opciones. Hay una que está bien. Sacando datos del set de entrenamiento. Cambiando el algoritmo. Utilizando otros hiperparámetros. Agregando datos al set de testing. ¿Cómo solucionar un caso de overfitting? Esto lo hablamos. Agregando datos al set de testing. Acá lo primero que tenemos que hacer, digamos, puede ser que digamos, necesite agregar más datos, pero a veces no tengo más datos. Así que lo que primero tengo que hacer cuando tengo overfitting es jugar con los hiperparámetros, ¿no? O sea, relajar los hiperparámetros, digamos, tratar de lograr digamos, un modelo menos complejo, y eso lo que logro es modificando los hiperparámetros, ¿no? Digamos, primero lo que voy a hacer es modificar los hiperparámetros. Después, si sigo andando mal, bueno, cambiaré el algoritmo, trataré de conseguir más datos si es posible. En muchos casos no es posible. Pero lo que primero hay que hacer es modificar los hiperparámetros para tratar de tener un modelo menos complejo y tratar de que ese modelo que está haciendo overfitting en el set de entrenamiento funcione mejor en el set de test. En la diapo decía conseguir más datos primero. Sí, pero, digamos, conseguir más datos es posible solo en una cantidad acotada de casos, digamos. A veces son esos datos y no tenés más datos, digamos, ¿no? Sí, digamos. Primero lo que tenés que hacer es tratar de que ande bien con los datos que tenés. Y lo que tenés que hacer primero es modificar los hiperparámetros para que funcione mejor. Bueno, a ver cómo estamos. Uy, la longitud variable bajó al 2. GC, primer puesto. Quedan 2 preguntas. Verdadero y falso. Volvemos a los verdadero y falso. Los hiperparámetros son determinados por el modelo en la etapa de entrenamiento. Esta es, pero más fácil imposible, ¿no? Las que yo pienso que van a ir bien van... No, falso. ¿No? Los hiperparámetros no lo determina el modelo. Los que determina el modelo son los parámetros. Los hiperparámetros lo determina el usuario, nosotros, no el modelo. ¿Ok? Y los hiperparámetros los determinamos nosotros. Los parámetros los determina el modelo en la etapa de entrenamiento. ¿Bien? Y, bueno, casi no se modificó. Pasó un poquito ahí abajo. Bueno, ¿están listos para la última? Vamos a dar 5 segundos de descanso. Despejen la mente. Vamos con la última. El problema con Grid Search para la búsqueda de hiperparámetros es... Esta también es fácil. ¿Cuál es el principal problema con Grid Search? El tiempo. El primer problema es el tiempo. Digamos, si tuviésemos todo el tiempo del mundo, lo haríamos y encontraríamos los hiperparámetros más óptimos para, digamos, si probamos todas las combinaciones, una de esas va a ser la óptima, ¿no? Pero el problema va a ser el tiempo. Posiblemente en la mayoría de los casos no
no podamos probar todas las combinaciones, sino que tenemos que elegir algunas y probar algunas. Así que no ir a todas las anteriores, que muchos se juegan por esa. Consume mucha memoria, es lo mismo, que digamos, voy probando de a una combinación por mes, así que la memoria es la de una corrida, ¿no? Digamos, el problema es el tiempo. Y pueden encontrar los programas óptimos, sí, digamos, si pruebo todos, en alguna va a ser el óptimo, ¿no? Bueno, a ver qué pasó. El podio. Tercer puesto, GC. Segundo puesto, Overfitted, que apareció, mira, estaba ahí. Longitud variable, muy bien. Bueno, hay que pasen quiénes son. Overfitted, Germán, Juan Pablo.